¿Es obligatorio o es voluntario dar propinas en Colombia? Y si uno se pone a pensar, al menos en Colombia, gran parte del empleo que se da en estos servicios es de mujeres. Porque está la concepción de que las mujeres somos buenas para servir y cuidar. Oiga, es que las propinas no son un salario. No podemos equiparar el salario que no le están pagando a una persona con unas propinas. Hola, este es el podcast de Economía para la People, un medio de comunicación digital en donde vamos a hablar de economía para la people. Nosotras somos Camila, alias Marola, y yo, quien les habla, Valerie. Es un espacio parchado, seguro, en donde queremos preguntar todo y entender junto a ustedes qué es la economía, ¿Para qué sirve? por qué nos debería importar y, por supuesto, qué tiene que ver con la people. Hola Marola, hola a toda la people que nos está viendo y escuchando en este nuevo episodio de nuestro podcast de Economía para la People, que estamos muy felices pues porque es en nuestra oficina, tenemos el nuevo set chévere. Marola, Más nosotras, ¿no? sí, más vibe, colorido. Este es un tema que queremos que la gente esté activa, comentándonos, diciéndonos qué opinan, y tiene que ver con las propinas. Yo creo que las propinas es un tema ultra sensible en la economía, en la sociedad colombiana. Sí, porque No sé, tiene como dos aristas, ¿no? Una es como, es decir, como que uno siente una presión en el ambiente de pagarla, pero por otro lado uno se pregunta si cuáles son las condiciones de las, pues como de las personas o las condiciones salariales de la gente que está pues atendiéndolo a uno en diferentes espacios. Sí, además una gran pregunta existencial, diría yo, es si dar propina es aceptar que se le den malos pagos a la gente en Colombia. Ush. Este tema es sensible, pero queremos traerlo sobre la mesa, literal, Para una mesita aquí todavía. para debatirlo, y quiero arrancar preguntándote, Marola, ¿tú das propina? Sí, o sea, Y siempre, casi, o sea, sí o sí, siempre. casi siempre, o sea, es ¿O en como qué me escenarios pregunto. no? O sea, gente me ha invitado a no pagar en ciertos escenarios, como usted, como en cuando gente no lo están atendiendo a uno como a la mesa, sino que uno va y es como un autoservicio, entonces uno hace la fila, va pidiendo las cosas y al final de esa fila pues le entregan la comida y uno se va y ya pues, no lo vuelven a atender a uno. Entonces en esas circunstancias lo dudo y digo, bueno, tal vez sí o tal vez no, pero la verdad es que casi siempre pago. ¿Y usted? No, yo si tengo un mal servicio o algo, sí prefiero decir que no. Pero, o sea, sí soy muy directa y digo, ¿por qué no? O sea, frente a la situación también como un tema de mejora, pero digamos que desarrollando este episodio vamos a ir viendo que esto es un tema muy profundo que demuestra también desigualdades laborales en una sociedad como la colombiana. O en general, pues la sociedad, o sea, porque también vamos a hablar como de un poco de la historia de las propinas en Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, aunque hay países en los que las propinas es un tema obligatorio, no es como de bondad del corazón lo que le nazca a uno. Sí. Pero bueno, de hecho también le hicimos esta pregunta a la gente en redes sociales y nos pareció interesante que hubo diversidad de opiniones, pero había una tendencia al no. Como, Oiga, sí, ¿no? como no. A mí me sorprendió eso. Sí, a mí Después me sorprendieron un montón por a mí eso. también, bueno, gracias a la people que se tomó el tiempo para resolver las preguntas que les hicimos en redes sociales, y la gente dice, había personas que decían que sí, que consideraban que era importante porque era como reconocer la atención, lo que hablábamos al inicio, pero había otras personas que decían que no, pues porque básicamente era su trabajo servir, o sea, prestar los servicios. Claro, que y es ya. el argumento de mucha gente que no paga las propinas, ¿no? Y que deberían ser más bien como algo que esté ya incluido en el salario. O sea, básicamente que decían que no, que ellos qué responsabilidad tenían de estar pagando una propina, porque eso debería ser responsabilidad del negocio de pagarle un salario a la gente. Y creo que aquí se abre un debate interesante, y es cómo esto de las propinas demuestra cosas del mercado laboral e incluso vacíos legales al interior pues, de países como Colombia,
una pregunta que además me parece interesante es, ¿de dónde vienen las propinas? ¿Tú qué crees? Bueno, nosotras hicimos la búsqueda de dónde viene y bueno, como la palabra propina, y viene del latín propinare, que significa convidar a beber. Y esta práctica existió muchísimo antes, pues, de que existieran los contratos laborales, los sueldos, ¿no? Entonces era como esta idea de que, no, pues venga, yo le... ¿Cómo ir a parchar? Sí. Pero digamos que las propinas, como las conocemos hoy, tienen raíces, pues, un poco más densas, ¿no? Y eso es importante porque una persona en redes sociales nos contestó algo muy interesante y dice que no paga propinas porque eso es algo cultural y las propinas no nacieron aquí. Entonces, básicamente... Oh, wow. Pero siento que, o sea, es un poquito polémico como decir uno, no, entonces aquí no comemos hamburguesa porque no nació aquí. O sea, siento que el debate Claro. está para ir más allá y da para hacerlo, pero de hecho estábamos hablando con gente experta al respecto y nos decían que las propinas, como las conocemos hoy en día, tienen raíces mucho más densas, como más profundas, y es que en países como Estados Unidos, por ejemplo, según Daniel Osa, que es experto en salarios y productividad, un saludo allá a Daniel, gracias por todo su apoyo, y es profe de la Universidad de Denver, él decía que las propinas se volvieron una parte fundamental de la vida laboral en Estados Unidos después de la Guerra Civil entre 1861 y 1865. Y esto tuvo que ver como con la abolición de la esclavitud. Y esto es, digamos que esta es como la parte también densa de esta discusión y es como, oiga, en esa época de la esclavitud en Estados Unidos, pues muchos trabajadores que empezaron a salir del mercado laboral, como las personas negras, pues había algo muy oscuro y era que no estaban dispuestos a pagarles como un sueldo como a las personas blancas, lo cual es pues bastante como Denso, distorsionado, sí. y grave. Y entonces decía, no, pues yo no le voy a pagar lo que hay que pagarle, entonces pues miren a ver lo que le salga si es que alguien decide pagar pues como una propina. Y entonces aquí entra como pues parte como de esta discusión, y es que estas personas, por ejemplo, empezaron a trabajar en los servicios, ¿no? Entonces, en restaurantes, hoteles, en trenes, y les daban un salario muy, muy bajito, o a veces no les daban, y pues lo que hacían era complementar esa vuelta con las propinas, ¿no? Que es como parte de la... como de dónde viene esto de las propinas, y por eso como que nos parece... Sí, tiene sus raíces, y básicamente entonces las personas asumían parte de esos pagos que las empresas o patrones no querían dar, que es un poco lo que se ha venido, lo que sigue sucediendo al pasar los años y la historia, y es que básicamente son un extra, pero no, o sea, son una plata que la gente da y que termina complementando un sueldo bajo. O sea, un sueldo de las que personas. no les dan o que les deberían dar, pero que no les están dando. Entonces, como que le ponen un poco la presión al consumidor, y que esa es parte de la discusión para complementar el salario de una persona que está ganando mal o muy bajo o por debajo de lo que ganan otros, ¿no? Y que nace como parte de una desigualdad y se mantiene, pues ya lo vamos a ver. Pero luego de esto, digamos, de estos diferenciales entre trabajadores blancos, trabajadores negros, llegaron las regulaciones. En 1938, con el New Deal de Roosevelt, se creó el salario mínimo en Estados Unidos. Pero para ganar apoyo en el Congreso se excluyeron sectores, precisamente, como la agricultura y los servicios, y eso hizo que las propinas pues quedaran en el limbo, como entrar a regular ese tipo de cosas. Claro, entonces como había unos sectores excluidos del salario mínimo, pues que un recordatorio para la people que nos está escuchando, y que nosotras hemos este año, por la coyuntura de todo lo que pasó con pues este aumento del salario mínimo de 23%,
pues hemos hablado mucho de la historia del salario mínimo, para qué sirve el salario mínimo, ¿no? Y un poco esta idea de pagarle a la gente un básico, un poco para nivelar la cancha, ¿no? Es decir, cómo podemos desde las regulaciones que las personas tengan un básico y para que básicamente no estén como ganando menos de lo que necesitan para sobrevivir, ¿no? Y eso, digamos que eso parte de la discusión. Entonces, lo que sucedió es que como estos sectores estaban excluidos en Estados Unidos, pues la gente que trabaja en restaurantes, en hoteles, pues estas personas no estaban obligadas a pagarles el salario mínimo como si estaban obligadas en otros sectores. Y ahí entra como parte de la raíz de esta discusión, y es, oiga, a la gente que, digamos que, o los sectores que debían pagarles el salario mínimo, pues no estaban obligados, ¿no? Sí, bueno, y sí, pero en Estados Unidos digamos que si no alcanzan como a cubrir ese mínimo con las propinas y demás, en teoría el empleador sí debería pagarle a la persona el faltante. En Colombia, pues eso no pasa porque a diferencia de Estados Unidos, pues por ahora tenemos un salario mínimo único, se han dado discusiones de tener un salario mínimo diferencial por regiones, pero pues digamos que por ahora eso no varía por sectores y pues hace que las personas tengan todos estos derechos laborales sí o sí si tienen, digamos, una contratación formal. O sea, claro, un contrato o un contrato a término indefinido con todas las de la ley que decimos acá en Colombia. Pero pues bueno, esto abre una pregunta importante y ¿es obligatorio o es voluntario dar propinas en Colombia? Que esa es la gran pregunta. ¿O debería ser algo obligatorio? ¿Tú qué opinas? Hoy en día pues es voluntario. Hoy en día no es obligatorio pagar propina en Colombia. Y yo creo que, o sea, yo no tengo la respuesta en el sentido en que si es obligatorio o no, porque la pregunta es qué vamos a hacer con el mercado laboral y la informalidad y la gente que gana menos del mínimo, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos, claro, esto estaba diciendo, bueno, lo que tú decías, no, pues es que en Colombia sí es obligatorio, o sea, el salario mínimo es el mismo para todos los sectores, a diferencia de cómo pasa en Estados Unidos, pero un poco hemos adoptado esa dinámica en Colombia, y es que a la gente, pues hemos hablado con personas que pues tienen bares o como en negocios de restaurantes y decían que no necesariamente, y como un poco la dinámica del mercado es que no les ofrecen un salario mínimo en algunos lugares. Sí. Y que lo que les dicen es como, oiga, digamos, en este momento el salario mínimo en Colombia está a 2 millones de pesos contando el subsidio de transporte. Y entonces puede que les paguen menos de ese salario mínimo y les digan, oiga, yo sé que usted se puede hacer, no sé, 700,000 pesos adicionales de lo que yo le doy en propinas, entonces pues no le voy a pagar su mínimo, sus 2 millones, porque pues yo sé que le va a entrar plata de propina, ¿no? Entonces hace parte como de esa distorsión, pero claro, si, no sé, hay un mes que le va mal al negocio y entonces no entran clientes, entonces esta persona no gana propina, entonces tiene un ingreso, digamos, como volátil y que lo hace a esa persona por algunos meses del año vulnerable. Claro, y habrá gente que dice pues que esto funciona como un poco la gente que es comercial, ¿no? Que funciona como un incentivo para que pues usted salga y pues trate bien a la gente que llega al local o lo que sea. Claro, para ganarse la sí, papita, como que digamos. Exacto, podrían decir, no, pero es que si yo le pago el mínimo, pues entonces, ¿qué? Como que ya lo tiene ahí todo y pues no. Uno podría partir de los mínimos legales e incentivar pues este tipo de labores de atención al usuario, de servicio, con capacitación, creo que es importante también, pero también con un incentivo económico extra, que es un poco cómo funciona la gente que vende, ¿no? Claro, pero bueno, y ahí me parece importante aclararlo porque uno pensaría que las propinas están en todo y no. O sea, es cuando uno va a un restaurante, un bar, un café. Sí, de hecho existe una ley. Exacto. Está la ley 1935-2018 en Colombia. La propina en restaurantes, bares, cafés y entretenimiento es voluntaria
y nadie está obligado a darla. Y ese es un punto importante porque, claro, lo que nos Además, dice esto que es que este mundo como más del entretenimiento, los restaurantes, en fin, pues tienen unas dinámicas distintas en el mercado laboral y es mucho más informal y mucho más volátil que, no sé, una persona que trabaja en un banco o en, no sé. y además termina contratando muchas veces más a mujeres. Este tipo de sectores termina contratando mucho a mujeres y en la pandemia se vio, por ejemplo, que Eso iba a decir, ese dato cuando es- cerramos, o sea, cuando las economías cierran, lo primero que cerraron pues fue lo que generaba aglomeraciones y pues ¿qué genera aglomeraciones? Restaurantes, conciertos, bares, este tipo de cosas, de servicio. de servicios, y si uno se pone a pensar, al menos en Colombia, gran parte del empleo que se da en estos servicios es de mujeres. Entonces, Porque está la concepción de que las mujeres somos buenas para servir y cuidar, ¿no? Entonces esta idea de, es que, y terminan entonces muchas mujeres estudiando o trabajando en sectores que están dedicados a los servicios, a otras personas, al cuidado, pero al mismo tiempo en situaciones así son sectores que son más frágiles a cosas externas, como en el caso de la pandemia, donde pues todo el mundo se tuvo que y ahora encerrar. vemos en el caso de los salarios. Exacto. O sea, las propinas nacen como, al menos en Estados Unidos, como una manera de Exclusión, ¿no? de desigualdad, y hoy en día en países pues como Colombia siguen como trayendo y perpetuando eso, claro. desigualdades. Ahora, en Colombia la propina debe ser máximo del 10% y siempre le deben preguntar a la persona si está de acuerdo o no en incluirla en el servicio. Incluso uno podría decir que sí, o sea, uno podría decir que quiere dar menos de ese 10%, ¿no? claro, si es voluntaria. Uh-huh. Ah, claro, porque el tope es 10%, lo máximo que le pueden cobrar a uno. Máximo. Eso es importante. Para que lo tengan ahí, porque anoten. yo no sé por qué tenía en mi cabeza que era como mínimo el 10%, pero no, es máximo. Es máximo el 10%, en países como Estados Unidos, por ejemplo, casi que es el 20%. Ahí no tengo tan claro si es obligatorio o no ese 20%. No, mentiras, no, creo que sí es también el tope, pero en muchos lugares, pues uno automáticamente da, no sé, el 20%, que es un montón de plata. Entonces, digamos que aquí está esta discusión y un poco continuando con lo que hablamos de la desigualdad, pues lo que vemos y pues averiguando un poco cómo y entendiendo cómo funciona este sistema, nos dicen que lo que uno paga en la propina no es solamente para la persona que lo atendió a uno, sino que muchas veces dependiendo como del negocio y de como de las reglas que se hagan, eso se reparte en toda la cadena de servicio. Eso incluye la gente cajera, la gente que cocina, ¿no? Como cuál es esa cadena de servicio que al final hace que uno pues tenga un buen o mal servicio. ¿Tú sabías eso? O sea, yo no. O sea, yo pensé que era solo para la persona que lo atendía a uno. Sí, yo también lo creía. No, o sea, no lo tenía en el radar. Siento que muchas de las cosas de las que hemos venido hablando acá en el podcast no las tenía tan claras y ahora voy a interiorizar un poco más el tema de las propinas. Y es importante decir que el dueño o la dueña del negocio no es que pueda decir, bueno, equipo lindo, nos fue increíble en propinas, entonces yo me cojo el 50% y pues sí, repártanse ustedes el 50%. No, esto es pues digamos que para la gente que está atendiendo, pues como que hace parte del servicio, y además según la regulación se deben entregar máximo cada 30 días. Habrá que ver cómo lo hace internamente cada empresa, pero sí. Y acá viene puntos, digamos, que no son tan buenos de la propina, que era lo que ya veníamos pues hablando, que no hacen parte de un salario, y es precisamente eso, que, digamos, supongamos que yo tengo un bar y tú eres, no sé, mesera. Entonces yo te digo, listo, Marola, yo te pago 2 millones, supongamos, porque es que estoy botada, eso no es tan común en el sector. Es el mínimo, incluido el subsidio de transporte, y recibes 500,000 pesos de propina en un mes. Uh-huh. Las cotizaciones a pensión, a salud y a esas cosas, digamos, de seguridad social,
no se hacen por el monto, digamos, 2,5 millones, sino por solo 2 millones de pesos. Claro, que es la base de la cotización. Y uno podría decir, pues No bueno, aumenta. parece mejor porque pues no me quitan más plata para pagar salud y pensión. Ujú. Y en el corto plazo uno podría verlo como bueno, porque uno dice, pues la plata extra pues me entra a mi bolsillo, tengo un montón de deudas, de gastos, de lo que sea, pero en el largo plazo eso sí se mantiene prolongado, sí puede pasar una factura importante porque es menos la plata que uno tiene como en ese gran colchón de aportes De ahorro a seguridad del... social, Ujú. incluida la pensión. Claro, y yo creo que eso es parte de esta discusión y es, oiga, es que las propinas no son un salario. Y eso es parte importante de la discusión, ¿no? O sea, no podemos equiparar el salario que no le están pagando a una persona con unas propinas y en consecuencia hay como una cadena de irresponsabilidades no asumidas o de responsabilidades no asumidas por parte de la gente que tiene un negocio de estos, ¿no? Entonces creo que esa es parte de la conversación y de hecho gente a la que le preguntamos por el tema de las propinas, porque de verdad, o sea, nosotras hicimos en nuestras redes como la pregunta de si ustedes pagan propina o no y mucha gente contestó y como que había un debate interno sobre eso y nos decían, oiga, es que no estoy de acuerdo con las propinas porque el precio de lo que uno paga, es decir, no sé, a mí me costó, no sé, 7,000 pesos el café y ellos venden, no sé, 100 cafés al día, eso es X plata, el negocio debería operar y debería ser suficiente esa plata para pagarle a la gente que trabaja ahí, ¿no? Entonces termina uno como con esa presión social de como, oiga, es que si usted no le paga a la gente, entonces la gente pues como que no tiene lo suficiente para pasar el mes. Con base en lo que hemos hablado, ¿tú crees que dar propinas es aceptar que se le paguen mal los salarios a la gente? O sea, como precarizar a la gente Sí. por pagarle propina. O sea, yo creo que sí, en cierto grado. O sea, yo me acuerdo mucho o sea, hay como algo que a mí me marcó muchísimo. Me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, me subí a un bus y estaba con unos compañeros de la universidad, íbamos para una rumba. Y me acuerdo que nos fuimos todos, ¿no? Que salimos de la universidad, nos vamos para allá y nos subimos a un bus. Entonces yo me subí y estaba ahí con un compañero de la universidad, estábamos sentados ahí hablando y se subió una persona al bus a pedir plata. Y me acuerdo mucho que yo, pues, como que yo me acuerdo que yo en la universidad montaba bus todo el tiempo, en fin, siempre cargaba como un monederito para darle plata a la gente que se subía a los buses, pues porque yo decía, bueno, hay que dar. Y me acuerdo que yo fui toda, bueno, fui a sacar mi plata y entonces le di a la persona que estaba pidiendo plata y mi compañero de la universidad dijo, no, yo no voy a dar. Y entonces yo lo miré así como, oiga, o sea, ¿usted por qué no va a dar plata? Y él me dijo, porque yo pago impuestos como ciudadano y las personas que están viviendo en una situación así no deberían vivir y los impuestos que yo pago deberían ser suficientes para que esta persona no esté en un bus pidiendo plata. Entonces, como que cada tanto me acuerdo de esta escena y de esta frase que él me dijo. Y yo creo que es un poco, obviamente no es lo mismo, porque estas personas pues tienen un salario y en fin, y que parte como de este, como de esto que nosotras estábamos indagando y hablando con la gente y gente experta, pues como la mirada que tenemos en Colombia, por ejemplo, de las propinas, que mucha gente en una época muy específica no quería dar plata porque decía que eso era como una limosna, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, es como, oiga, sí, chévere que la gente tenga un ingreso extra porque pues lo atendió bien pero a con uno, un básico, o sea, con pero un mínimo, que tenga un salario digno. unas condiciones Exacto. dignas mínimas. Yo estoy de acuerdo contigo. Y de hecho hablamos pues con Daniel Osa y él nos decía que para muchas personas que pues trabajadores, la propina es un ingreso pues que termina siendo importante en su día a día y que las personas que principalmente trabajan en los servicios reciben unos salarios bajos y pues esto termina siendo como una recompensa o una compensación a ese bajo salario.
La vaina es que permite a los empleadores, digamos, este tipo de vacíos legales, siento yo, permite que los empleadores digan, todo bien, venga aquí, sea mesera, mire, acá manejamos el básico y más o menos en promedio yo estoy calculando que usted se va a ganar esto de propina, entonces ahí usted completa lo del mínimo. Entonces, digamos que se Pero un posibilita que básico es que es menos del mínimo. Claro, la vaina es que permite que a la gente empleadora pague menos y el cliente termina asumiendo un poco esta historia de tu amigo y pues la tuya en el bus, asumiendo una responsabilidad que en este caso pues es del negocio, pero también siento que es del país y de la gente que está pensando en hacer políticas públicas, de regular este tipo de cosas, de pensarnos incluir estas cosas en las reformas laborales, porque creo que no está tan claro. Y de hecho, ahí yo quiero agregar un dato que me parece súper interesante, y es que las propinas también pueden ser como excluyentes, además de lo que ya hemos contado, que no son neutrales, es decir, la gente no le da propina a todo el mundo por igual, y eso a mí me parece como también como, o sea, más allá de la atención del servicio, sino por las o sea, como las características físicas, socioeconómicas de la gente. Entonces, hay unos datos según datos de IPUS CPS, que entre 2010 y 2016, en Estados Unidos, los empleados blancos ganaban en promedio $7 por hora en propinas, los latinos $6 por hora en propinas y los afrodescendientes 5.5 y los asiáticos 4.7. O sea, en promedio la gente estaba recibiendo menos plata según sus características físicas o de dónde venía o lo que sea. O el típico, uy, está linda la mesera, le voy a dar una propina más alta, lo cual es paila. O sea que esto demuestra que la raza, el género y la apariencia física sí terminan incluso haciendo más desigual que una persona gane más o menos en propinas por sus servicios. Yo creo que acá es importante dejar claro que las propinas por sí solas no es que sean malos, sino que los salarios de unas personas y las condiciones dignas de su trabajo dependan de unas propinas que a la final son voluntarias, al menos en el caso de Colombia. Entonces sí creo que es algo que hay que tener en el radar. Y acá la gran pregunta es ¿por qué terminamos dando propinas? O sea, tú decías al inicio pues, del podcast que era también como una presión social. ¿Tú qué sientes? O sea, yo creo que soy consciente de que probablemente estas personas sí estén completando un salario básico digno con la propina que yo dé. Entonces me siento como responsable y sí creo que hay como un remordimiento colectivo de no darle a la gente que está en X situación económica, que uno dice, no, es que tengo que darle plata a esta persona porque sé que si no lo hago, pues quién sabe cuánto va a ganar en el mes o lo que sea, ¿no? Como un tema de remordimiento. Yo decir que no era tan consciente como de que esto era más un complemento a un salario picho, por decirlo así, o malo para la gente que no es colombiana y no se escucha en otros contextos, o bajo. Entonces voy a estar mucho más pendiente de esto. Creo que también hay, o sea, claro, entonces está como esta discusión que ya lo veníamos hablando y que vimos como muy divididas las opiniones a la gente que le preguntamos en redes, y de hecho encontramos un artículo de archivo del periódico El Tiempo de 1998 que decía... Tenía 4 años. Exacto, que decía que en esa época la gente era bien tacaña con la propina, o sea, la gente no daba propina hace unos años. Digamos que esto se ha vuelto también como que, digamos, ya es diferente hoy en día, pero por otro lado hay como otra arista que a nosotras nos pareció muy interesante, y es como estos incentivos de aplicaciones digitales con las que uno puede pedir domicilio o que lo atiendan, o no, como que hay como un juego de incentivos, claro, que para que lo atiendan uno más rápido y que mejor, yo creo, ¿no? que ha cambiado un poquito entre la presencialidad cuando uno va a un restaurante y la digitalización de los pedidos, porque cuando tú vas a un restaurante pues tú pagas la propina una vez ya has recibido el servicio, ¿no? O sea, y decides, bueno, doy la propina sí o no, me atendieron bien o mal, pero al pedir uno por aplicaciones digitales un domicilio, pues es al revés, tienes que, si quieres como tener un buen servicio,
en temas de tiempo, incluso pues no sé, como Que de te llegue presentación bien del producto, claro. que te llegue completo, entre otras cosas, pues tú das un incentivo, una plata extra a la persona que entrega el domicilio para que uno diga, juepucha, yo sé que estoy pagando un poco más, pero estoy tratando de reducir el tiempo porque no sé, tengo hambre o lo que sea. Entonces creo que eso sí ha sido importante, no sé si a ti te pasa en las aplicaciones, ¿tiendes a dar propinas Sí, o no? yo doy propina, pero creo que es lo mismo. O sea, esta conversación que estamos, pues como que hemos venido teniendo sobre los restaurantes y bares y como lugares presenciales, también es como el nivel, como está más escalado en las aplicaciones porque hay una serie de incentivos que ponen a la gente a trabajar muchísimas más horas para cumplir un básico de sus ingresos, como pasa en algunas aplicaciones o incluso la gente que lo transporta a uno como en, o sea, como de transporte, como aplicaciones de transporte. Y es que por ejemplo, cuando llegan aplicaciones nuevas de transporte, les dan unos incentivos a los conductores o las conductoras para que hagan no sé cuántos servicios en no sé cuánto tiempo y les dan como un bono. Sí. Claro, uno diría, esto está bien porque pues ganan plata extra y no sé qué, pero entonces estas personas son como, no, es que para cumplir el bono, eso significa que básicamente voy a tener que trabajar y lo digo porque yo soy de las que se sienta a hablar con la gente que lo lleva y lo transporta, les he preguntado y me han dicho eso, como, no, es que para cumplir ese bono y me sirve esa plata, tengo que Eso trabajar es muy 20 denso, horas eso es muy denso. en un día, ¿no? Entonces eso, como esa dinámica Yo también te- se vuelve como algo de precarización laboral, que es algo que, pues, Lo como un más estudio. triste es Ajá. que si la gente puede que se autoesclavice para, digamos, ganarse esos bonos, pero si llegó al tiempo y no sé, le faltó, supongamos, un viaje, pierdes todo el tiempo que ya trabajaste y pues el incentivo, ¿no? Entonces, he escuchado que le ha pasado a varias personas y siento que eso es denso y creo que es una nueva manera de precarización laboral porque incentivas a través de un pago que no necesariamente esté garantizado si no cumpliste la meta en el tiempo específico. Claro que esa es parte de la conversación que hay en cuanto al mercado laboral con como con todo este mundo digital que ha surgido y como estos nuevos negocios y nuevas industrias que salen a partir de la tecnología y es como, claro, esta gente está innovando de muchas maneras y entonces trae como unas nuevas dinámicas de trabajo y de negocio, pero como pues eso significa que la gente va a estar como en una situación más precaria laboralmente y hay un estudio de la economista Laura Moisa sobre trabajadores en Rappi de 2000, sobre trabajadores de Rappi en 2022 y dice que las propinas en vez de ser reportadas de manera separada como entre lo que se ganan como por la comisión, pues por hacer un pedido o lo que sea, aparecen como el total de lo que les entra. Entonces es como si convirtieran la propina. A uno sí se la cobran como propina, pero a la gente sí se la ofrecen como un sueldo. O no un sueldo porque no están contratados por las, digamos en este caso de Rappi, sino como el pago total de lo que se ganaron por trabajar. Y Por el envío. Exacto. Entonces un poco el argumento de este estudio que hizo esta economista, que además pues es codirectora del Banco de la República actualmente, es que pues eso sí, digamos que impulsa la precarización laboral. Entonces digamos que esta es como toda una conversación que nos podríamos quedar hablando del tema de las propinas, pero yo creo que pues un poco la conclusión y lo que yo veo desde mi lado es las propinas son una conversación no solamente de la plata que uno le da a la gente, sino que hay detrás de eso, ¿no? Y que, digamos, cómo nosotros podemos estar financiando una plata que no se le está dando a la gente. Y normalizando, creo que también desde el desconocimiento, y por eso es importante este tipo de espacios en Economía para la People, de traer, digamos, al debate temas que son cotidianos, que uno dice, empiezan a ser parte del paisaje, pero que de fondo demuestran estructuras de la sociedad que tal vez no son tan chéveres y que vale la pena parar y decir, juepucha, oiga, ¿cómo funciona el mundo de las propinas, parce? Claro, uno puede dar propinas, esto no estamos diciendo no paguen propinas, como que es una decisión que cada persona debe tomar,
pero también entendiendo el contexto y que esto debería ser una discusión nacional, de decir, juepucha, hay muchísima gente trabajando allá afuera en temas de servicios, principalmente mujeres, que tienen acceso al mercado laboral de manera desigual, salarios más bajos, entre otras cosas, dificultades porque terminan teniendo la mayoría de cargas de cuidado al interior de un hogar o de una familia. Entonces pensemos también cómo combatimos la desigualdad desde este lado y desde este tipo de discusiones, y exijámosle también a gente que está allá, pues no sé, en el Congreso o haciendo políticas públicas, oiga, ¿para cuándo hablar de las propinas, por ejemplo? Claro, y ahí yo le agregaría otro punto importante, pues que un poco tú hiciste la antesala de ese punto, y es que este no es un tema de la gente como consumidor o consumidora. Obviamente uno como ciudadano puede como abrir el debate y como participar de manera más activa en diferentes discusiones públicas al respecto, pero más allá de eso, uno como consumidor o usuario o cliente de un lugar que le cobra a uno propina, pues no podemos hacer mucho más que pues para saber si la gente como le están pagando un salario digno, o si esta propina termina siendo casi que la mitad del sueldo de una persona que lo atiende a uno. Entonces creo que si bien esta es una conversación que digamos que nos compete a todas y a todos, por otro lado, pues los cambios que hay ahí pues también vienen, y como un llamado también a la gente que tiene los negocios que pagar tienen salarios estos dignos. esquemas, ¿no? Como, o sea, al menos, de verdad, o sea, al menos el mínimo. Como sí, mínimo el mínimo. Mínimo el mínimo. Y sí, mayor regulación laboral, y esto no se trata de que ahora entonces todo el mundo empiece a dar muchísima más propina, porque esto esto ataca un pedacito de la discusión, es que los negocios también pues entiendan que esto puede ser una manera de precarización laboral, que entendemos las dificultades y demás, pero que pues paguen lo mínimo, y el Estado pues que regule este tipo de vainas. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, people, aquí nos podríamos quedar hablando. Recibimos propinas ahí. Oiga, sí, si nos están viendo por YouTube, por ejemplo, pueden también darnos ahí una suscripción, un cariñito para apoyar. Era un chiste, pero ya ven que ¿Sí? Camila lo toma en serio. Nada, people, muchas gracias por quedarse hasta acá. Déjennos en los comentarios ustedes qué opinan de este tema. ¿Ustedes dan propina o sienten que eso es un tema que le compete más al negocio? Y si tienen alguna duda o tienen una sugerencia de tema que les gustaría que trabajáramos en el podcast, escríbanos a podcast@economiaparalapeople.com, y no se olviden de comprar nuestro libro, que está en todas las librerías del país, o por Busca Libre si están viviendo en el exterior. Así que bueno, Marola, gracias por tu espacio y tu tiempo. Muchas gracias, people. Y yo agregaría una última pregunta a la gente. Si la gente que nos está viendo, nos está escuchando, tiene un negocio, un bar, un café, ¿ustedes cómo manejan el tema? Cuéntenos ahí si se quieren sincerar y nos cuentan cómo en comentarios o en el correo. Listo. Si lo quieren hacer más privado. Bueno, chao, people. Bye. Gracias a todas las personas que hicieron posible este episodio. Producción ejecutiva, María Camila González y Valery Cifuentes. Investigación para este episodio, Paula Bedoya Ríos. Diseño y producción de video, Maja Casa Productora. Grabado y producido en Economía para la People por María Camila Cerón y Jaime Andrés Laguado. Música original, María Linares. Postproducción de audio, Fiona Records. Coordinación de producción, Maru Lombardo.